Empezamos nuestra transmisión acá en vivo y como les decía, esta es la sesión número 5, la charla número 5 que tenemos sobre este programa de Investors Helping Investors, de inversionistas ayudando inversionistas a que nos pongamos en forma, en la mejor forma para invertir en los Estados Unidos. Como siempre hemos mantenido en las últimas 4 sesiones, necesitamos invertir en nosotros primero y luego sí comprar, rentar y vender propiedades. Hoy creo que sería bueno enfocarnos simplemente en la charla sobre el tema para hoy, que es cuál es el mejor tiempo para comprar, para rentar, para vender. Entonces voy a compartir lo que he aprendido en estos 30 años como inversionista, como profesional inmobiliario y los últimos 20 años asesorando cientos de inversionistas en Estados Unidos. Durante las últimas 4 sesiones que tuvimos, en la primera sesión del 20 de octubre, cuando empezamos este programa, hablamos del mercado inmobiliario y hablamos de las herramientas que existen para buscar oportunidades de inversión en los Estados Unidos. Miramos realtor.com, Zillow, Trulia, diferentes aplicaciones. Luego en la siguiente sesión vimos cuál sería la mejor forma para invertir en propiedades multifamiliares. Y lo interesante de estos ejemplos que vimos en nuestra segunda sesión de propiedades multifamiliares es que vimos ejemplos de propiedades en las cuales hemos invertido nosotros personalmente, asesorado a nuestros clientes y luego evaluamos usando una de las herramientas que tenemos el retorno en la inversión. Y el promedio del retorno en inversión de este multifamiliar fue del 26%. Este se compró hace 5 años y ahora se vendió. Y esto es relevante porque hoy vamos a hablar, voy a compartir con ustedes hoy sobre tiempos. ¿Cuáles son los mejores tiempos para comprar, rentar y vender? En la siguiente sesión del 3 de noviembre vimos cuál es la mejor forma para invertir en construcción nueva. Y miramos los tiempos que toma la construcción, miramos los retos que hay en construcción nueva, miramos las oportunidades y vimos también un ejemplo muy específico de un inversionista que compró el terreno, construyó la casa, vendió la casa cuando se terminó la casa y tuvo un retorno de un 30% en esos 12 meses. Entonces hemos visto estos ejemplos en estas sesiones y la semana pasada que hablamos de la mejor forma para invertir en casas y en dúplex, miramos los tiempos que son mucho más rápidos que los multifamiliares y que la propiedad nueva y miramos dos ejemplos específicos de una casa dejando más o menos un 40-45% de rentabilidad anual en ese periodo que se tuvo la casa de 4 años y miramos también un duplex que tuvo un rendimiento como del 42 a 45% anual en los 31 meses que tuvieron el duplex. Entonces les menciono esto porque es muy atractivo hablar de los grandes retornos y ustedes en Instagram o acá en YouTube han visto los seminarios, han visto las charlas que he dado sobre estos retornos, lo han podido verificar. Y la sesión de hoy, que es la sesión número 5, vamos a enfocarnos obviamente en cuál es el mejor tiempo para comprar, para vender y para rentar. Luego en la siguiente sesión, o sea, el lunes entrante, estaremos hablando de la mejor forma para optimizar ese tiempo de compra, de renta y de venta, trabajando con un equipo y mirando los flujos de trabajo que nos pueden ayudar a que el tiempo rinda mucho más. Al final del día lo que queremos en las inversiones es un buen rendimiento, pero también queremos un buen rendimiento del equipo para que el tiempo en las inversiones nos dé un retorno máximo. Entre más tiempo pase, pues más se diluye el retorno. Entonces se trata de maximizar esto. Y para terminar, las sesiones de diciembre, el 1 de diciembre y el 8 de diciembre, van a ser para trabajar en la parte financiera, contable, y de esa manera, para el 8 de diciembre, la sesión final, hablaremos obviamente de cómo utilizar su plan 13510 para que planee un 2026 fenomenal. Así que hoy voy a conversar con ustedes de básicamente cuál es la mejor forma de evaluar el momento adecuado para comprar, retener y vender las propiedades.
vamos a usar un sistema. Este sistema, pueden tomar nota, es el sistema MPC. Las tres letras: M de mercados, P de precio y C de condición. Entonces vamos a usar un sistema para evaluar cuál es el mejor tiempo para comprar, cuál es el mejor tiempo para rentar y cuál es el mejor tiempo para vender, usando siempre estas tres letras, MPC. Entonces, sin más, vamos a empezar a mirar cuál sería el mejor tiempo para comprar. Si miramos la letra M del tiempo para comprar, sería el mercado. M significa mercado. Entonces, voy a evaluar el mercado, cómo está el mercado hoy, para tomar la decisión si me conviene comprar hoy o no. Para muchas personas extranjeras, el mercado inmobiliario no es el único factor que tienen que evaluar, pero también el mercado monetario, el intercambio monetario. Vamos a decir, si estoy en Colombia, como estoy hoy acá, y miro que el peso está a 3.780, 3.800, y me conviene entonces a comprar dólares porque el peso está más económico, es un buen momento para ese cambio monetario, tener más dólares que si estuviera 4.200, y vamos a decir esos 400 dólares son un 10%. Entonces, ¿qué tal si en ese intercambio monetario, en ese mercado de valores, el mercado cambiario, yo puedo ganarme un 10%? Entonces ya empiezo a mirar la inversión no solamente de la parte del mercado, sino también de la economía, del dinero que voy a tener. Entonces, vamos a evaluar el mercado, que es la primera letra del método MPC, para comprar. Mira el mercado cómo está hoy, ya saben ustedes dónde encontrar el acceso a diferentes propiedades, y cuando encuentre una propiedad que me interesa, porque estoy en forma para invertir en esa propiedad y de acuerdo a la herramienta que hemos compartido en las últimas tres lecciones, saben ustedes también que está la propiedad formateada. Ya saben el precio, la forma de adquisición, el retorno y el riesgo, el mercado donde se encuentra, el tiempo y el trabajo en equipo. Ya usaron el sistema de format para evaluar la propiedad que quieren comprar, o sea que ya han invertido tiempo y recursos en evaluación para poder hacer una buena adquisición. Una vez miramos el precio del mercado, en este momento vamos a mirar varios factores del mercado. El primero, nos vamos a devolver de 3 a 5 años para mirar cómo estaba el mercado hace un año, hace 3 años, hace 5 años. Ese método 135 lo vamos a usar para evaluar el mercado. Entonces, ¿cómo estaba el mercado hace un año, hace 3 años, hace 5 años? Esto lo podemos hacer muy fácil ahora con inteligencia artificial, pero también podemos entrar en Zillow o en Trulia o en estos portales que hemos mencionado anteriormente y mirar el historial de esa propiedad y mirar el historial de ese mercado, porque eso nos va a dar una curva que nos va a mostrar el valor y el tiempo. El tiempo va a estar en la parte horizontal abajo y el valor va a estar en la parte vertical del cuadrante. Y vamos a ver un gráfico que nos va a mostrar la relación de precio en el tiempo. Entonces, a mí me gusta evaluar mínimo 3 años, pero resulta que hoy tuvimos un fenómeno diferente al que tenemos en un periodo de 10 años normal. Tuvimos una pandemia en el 2020 y en el 2020 cambiaron muchas cosas. Por lo tanto, tenemos que evaluar antes de pandemia, después de pandemia, y qué recuperación hubo después de pandemia en ciertos mercados, para mirar cómo está el mercado hoy. Entonces, voy a evaluar primero cómo está el mercado hoy. Voy a mirar hace un año cómo estaba el mercado, hace 3 años cómo estaba el mercado, o sea, para el 2022 me va a dar un reflejo, pero también voy a mirar el 2020, a ver qué pasó ahí, si fue que cayó mucho y se levantó un poco, pero al final del día, cuando miro el mercado, estaba casi igual a antes de pandemia, entonces no ha tenido ese impacto tan grande por esa variable de este mercado hoy, que es la pandemia. Entonces voy a mirar dónde estaba el mercado anteriormente, dónde está el mercado hoy, y basado en eso voy a mirar qué proyecciones hay del mercado para los siguientes 5 años. Entonces, ¿cómo estará el mercado dentro de un año, dentro de 3 años, dentro de 5 años? ¿En dónde puedo encontrar esa información? Pues esa información la puedo encontrar también en portales como
el censo, como uno que se llama Data USA, en el cual ustedes en las herramientas que han visto y en la página de Investor Helping Investors, donde miren oportunidades de inversión, ahí pueden mirar los brochures que tenemos de las propiedades, donde está el enlace que dice Data USA. Cuando entro en ese portal y miro toda la información, los datos que hay de ese mercado, puedo mirar qué está pasando en ese mercado y qué puede estar pasando en ese mercado. No solamente en la parte inmobiliaria, que es muy importante. ¿Cuántos permisos de construcción nueva hay en ese mercado? ¿Qué tipo de empresas están invirtiendo en ese mercado? Como muchos hemos escuchado en estos últimos 9 meses del mandato del presidente Trump, a Estados Unidos le han inyectado más o menos 19 trillones de dólares en compromisos de empresas que van a invertir en los Estados Unidos. ¿Cómo afectaría esto el mercado dentro de los siguientes 5 años? Si yo voy a invertir en un mercado donde van a poner una mega factoría de automóviles o de chips y van a contratar 5.000, 6.000, 7.000 empleados, ¿qué necesidad tendría ese mercado entonces de construcción nueva? ¿Cuáles serían los precios de esas propiedades dentro de 3, 4 años? ¿Qué necesidad tendría esa ciudad? ¿Qué tipo de transporte tiene? ¿Serán familias las que se van a mudar a trabajar y necesito invertir más bien cerca de los colegios? Entonces ya empiezo yo a mirar qué pasó antes en la parte inmobiliaria y qué pasa después. Pero los factores que van a afectar el después son empleo, migración. Migración no significa extranjera a Estados Unidos, migración significa que de un estado se pueden pasar a otro. Por ejemplo, basado en las noticias, en la parte política en Estados Unidos, salen las noticias de que después de las elecciones de alcalde para New York, muchas personas no están de acuerdo con estas políticas, entonces va a haber un éxodo masivo de personas de New York a Florida. Florida entonces ofrece que no tiene impuesto estatal, otros estados sí pagan impuesto estatal sobre el ingreso, y de pronto la parte política y social de New York va a migrar a Florida. Si esto ocurre, ¿a qué partes de Florida van a migrar? ¿Y qué poder económico tienen? ¿Va a ser Palm Beach, West Palm Beach, Orlando, Miami, Fort Lauderdale, diferentes mercados? Entonces vemos esos indicadores para saber cuál es ese mercado y dónde estaría ese mercado. Porque puede que de pronto diga yo, el mejor tiempo para comprar es cuando esté bien barato y se espera 1 o 3 años y en el 2028 dice hubiera comprado en el 2025 porque mire todo lo que pasó con estos indicadores. A muchos nos ha pasado eso, que de pronto tenemos algo de parálisis por análisis esperando que sea un poquito mejor. No solamente en el mercado inmobiliario, pero también puede ser en el mercado monetario. Voy a esperar que el peso baje un poquito más y de pronto subió. Lo hubiera hecho. Entonces el primer tip, la primer gótica de miel de cuál es el mejor momento para comprar es cuando usted esté en forma y haya tomado el tiempo de evaluar lo que ha pasado en el mercado en los últimos 3 a 5 años, dónde está el mercado hoy y por qué, y qué factores pueden impactar el crecimiento o decrecimiento de ese mercado. Entonces, si voy a invertir en New York y la gente está diciendo que se va a ir, ¿voy a hacerlo ahora o voy a esperar de pronto si se van y tienen afán de vender y lo compro un poco más barato? Entonces, esas son las 3 preguntas de evaluar el mercado para iniciar. ¿Dónde estaba el mercado hace 5 años? ¿Dónde está el mercado hoy? ¿Y dónde estará? Y luego, hay 3 tipos de mercados. Ya una vez yo sé esto, para evaluar el mejor tiempo para comprar, pues voy a mirar si es un mercado de compradores o un mercado de vendedores o un mercado de inquilinos. ¿Y esto qué significa? Pues un mercado de compradores es donde el comprador tiene básicamente una ventaja, porque hay mucho inventario, hay mucha oferta, todos los vendedores quieren vender y hay poca demanda, pocos compradores. Entonces cuando se aparece un comprador, todo el mundo quiere venderle y entonces el comprador tiene una ventaja y dice, no, pues si no es usted por este precio, es usted por este precio. Entonces es un mercado de compradores. Un mercado de compradores, entonces, cuando existe
Mucha oferta, poca demanda. Un mercado de vendedores, pues lo opuesto. Existe poca oferta y mucha demanda. Entonces, mucha demanda en un mercado que está creciendo en este momento y una persona dice, voy a poner mi casa en el mercado a un precio justo. Esta persona tiene múltiples ofertas, muchas personas mirando la propiedad porque hay mucha oferta y hay mucha demanda, perdón, de personas que quieren comprar y poca oferta. Entonces el vendedor va a tener la ventaja. Dice, como hay tantas personas que quieren y hay tan poquitas para la venta, voy a pedir más. El mercado de compradores, de nuevo, es lo opuesto. Hay mucha oferta, muchas propiedades a la venta, pocos compradores y el comprador dice, como soy el único comprador de todo esto, pues voy a negociar el mejor precio para mí. Entonces, si hicimos la tarea bien y evaluamos los mercados que están creciendo, decreciendo, dónde estaban hace 1, 3, 5 años, hacia dónde van basados en todo esto, ¿qué tipo de mercado sería este? ¿Es un mercado de compradores? Están construyendo muchísimas casas, hay muchas casas a la venta y pocos compradores, de pronto no va a crecer el mercado como esperamos. ¿O es un mercado de vendedores? Mucha gente se está yendo para ese mercado y tengo que aprovechar comprar antes de que siga subiendo, porque es un mercado de vendedores. Y luego tenemos el tercero, un mercado para inquilinos. Resulta que es una ciudad que está creciendo y las ciudades dicen para poder darle vivienda a todas estas personas que están creciendo, porque especialmente ahora creo que es un punto muy importante, porque basado en la política económica de Estados Unidos, con la gran labor que ha hecho el presidente Trump de promocionar los negocios, invertir en Estados Unidos y la parte económica, que nadie se la puede negar, de traer 18 a 20 trillones de dólares en inversión para Estados Unidos, va a crear mucho empleo. Si en una ciudad dan ciertos incentivos tributarios, la ciudad con impuestos estatales o locales, y atraen estas fábricas, estas empresas que van a contratar personas y no hay suficientes propiedades para ellos, tendrán que construir de pronto apartamentos, casas para inquilinos, porque de pronto estas personas no tienen la capacidad económica hoy de comprar, pero tendrán que rentar. Entonces, en este tipo de mercados, es un mercado de inquilino. ¿Qué estoy buscando? Pues voy a buscar qué tipo de propiedad, multifamiliares, o duplex, o fourplex, o casas de nivel medio para rentar, porque es un mercado de inquilinos. Y ese mercado de inquilinos es un mercado que de pronto es más temporal. La gente entra, sale, entra, sale. Generalmente en un mercado que está creciendo muy rápido, las personas prefieren rentar el primer año o 2 años mientras conocen el mercado. ¿Esto cómo ocurre? Nos ocurre a nosotros en Rockford en los Airbnbs que tenemos. Personas que llegan y dicen quiero rentar por un mes porque voy a empezar un trabajo y voy a ver si yo me ajusto a este trabajo. Voy a ver si me gusta este trabajo, voy a ver cómo se siente la familia acá. eh, Quiero mirar las escuelas, quiero mirar el entretenimiento, quiero mirar en realidad cómo me siento en este mercado. Entonces voy a rentar por un año. Y dentro de un año, ya que conozca la ciudad, ya que conozca el mercado, ya que vi que sí me ajusto a esto, ya voy a empezar a buscar a dónde voy a comprar. Entonces, esta forma de evaluar el mercado, ¿dónde está el precio hoy del mercado? El mercado en los últimos 1, 3, 5 años, ¿dónde ha estado y hacia dónde va? Es un mercado de compradores, vendedores e inquilinos. Ya entonces empecé a evaluar todo esto de la letra M del mercado. Ahora que ya tengo esos 6 factores, ¿qué pasó antes? ¿Qué está pasando ahora? ¿Y hacia dónde va el mercado? Es un mercado de compradores, de vendedores o de inquilinos. Entonces empiezo con mis tiempos, ¿ok? Voy a evaluar entonces ahora el tiempo para esta inversión. ¿Cuánto tiempo llevan las propiedades en ese mercado a la venta? Eso se llama DOM o días en el mercado. Ya decidí que quiero comprar en este mercado y ahora voy a mirar las propiedades. Generalmente una propiedad en un mercado caliente que lleve 30 días en el mercado es porque tiene que reducir un poco el precio. Si no, ya se hubiera vendido. Pero también nos ha pasado de personas que dicen, oye, esta propiedad lleva una semana en el mercado, no ha pasado nada, voy a esperar unos 2, 3 días. Nos pasó con una persona que vino a visitar una de las propiedades y dijo, sí, hagamos la oferta ya dentro de 2 o 3 días. Y dentro de 2 o 3 días ya habían 2 ofertas y no pudo comprar la propiedad. Entonces,
los días en el mercado, entre más tiempo dure una propiedad en el mercado, esté a la venta, significa que tiene que haber un ajuste de precio o de pronto la condición de la propiedad no está en muy buena condición comparada con otras propiedades que están. Otra cosa que miro en el mercado es el tiempo que yo voy a retener la propiedad. Si yo voy a retener una propiedad por 10 años para rentar, pues tengo que mirar la condición de esa propiedad. Y si es una propiedad que en realidad está bien para tenerla durante ese tiempo o no. Entonces, ¿cuál es el mejor tiempo? Cuando está nueva, recién construida, porque me va a durar mucho más, o una usada bien mantenida, porque la voy a tener 3 5 años, o quiero comprar la casa solamente por un par de años, rentarla, remodelarla y venderla. Entonces ya empiezan a afectar ese mercado. Y hay otros tiempos que tenemos que calcular en el mercado, que son los intercambios. En Estados Unidos se llama intercambio 1031. Esto lo veremos también en la sesión 7 cuando hablemos de la parte tributaria. Pero por ahora es simplemente que cuando yo digo cuál es el mejor tiempo para comprar, pues de acuerdo a este intercambio 1031, si yo vendo una propiedad y tengo una buena ganancia, a mí me dan la opción de invertir ese dinero de esa venta en una o varias propiedades de igual o mayor valor y tengo que escoger esa dirección en un periodo de 45 días y cerrar en 90 días. Entonces, no me puedo dar el lujo de decir voy a esperar a que me llegue la oportunidad perfecta y voy a hacer eso porque entonces pierde esa ventaja tributaria del intercambio 1031, que básicamente es el dinero que gana de la venta de la propiedad no paga impuestos de ganancia ocasional si ejecuta el intercambio 1031, pero tiene 45 días para identificar la propiedad, 90 para cerrar. Entonces vemos el mercado, vemos los tiempos y esa es la letra M. Ya miramos ese mercado. Ahora nos vamos para la letra del precio, MPC, precios. ¿A cuánto estaba la propiedad hace un año, 3 años, 5 años? ¿A cómo está la propiedad ahora? Y de acuerdo a la población, de acuerdo al nivel de ingreso per cápita, de acuerdo al crecimiento de la ciudad, ¿qué porcentaje de crecimiento puede tener esa propiedad? Y esa propiedad puede ser que en los portales aparezca que va a tener un 5, un 8% de valorización. Entonces ya mirando yo eso, puedo decir, bueno, puedo comprar esta propiedad porque se va a valorizar un 5, 6, 8% en los siguientes 3 años, me va a dar esta rentabilidad, entonces puedo pagar esto en este momento. Ahora, hay tres factores que hay que evaluar en las condiciones del mercado. Entonces, M mercado, P precio y C condición. Las condiciones del mercado. La primera es población. ¿Qué tipo de población hay en este mercado? Eso lo podemos encontrar en Data USA. También en el census.gov, en el portal del censo.gov nos dice qué tipo de empleo hay en ese mercado, el ingreso per cápita de ese mercado, el crecimiento de la población y cambio de la población en del último censo a este censo. Ahí nos da una idea de ese crecimiento del mercado. El empleo es muy importante, porque si estoy comprando para rentar y quiero tener una renta promedio de 1.500, pues tengo que buscar empleos que en promedio estén 3 veces más por los 1.500, o sea, 4.500, o sea, más o menos 55 a 60.000 dólares anuales. Entonces, si miro en el portal y digo el promedio de ingresos son 53.328 y quiero rentar por 1.500, de pronto no va a haber ese tipo de personal para rentar. Pero si el ingreso promedio de una persona son 53.000, como en este caso que estoy mirando en la pantalla, un ingreso, y digo voy a rentar por 1.000, sí, es más o menos 3 veces más de lo que va a calificar. ¿Por qué? Porque en muchas aplicaciones para rentar necesitan que el pago de la renta mensual tiene que ser al menos una tercera parte o máximo una tercera parte del ingreso mensual. Y por último, ya vimos población, empleo, luego vamos a hablar un poco de la densidad. Densidad es qué tan, la parte urbana, qué tan llena está, si es vertical o es más horizontal. Vertical, si son solo edificios, edificios, edificios multifamiliares y es muy denso, hay mucha gente, o es más rural o es una ciudad pequeña,
en que hay más espacio, más casas, y dependiendo de esa densidad, ¿dónde quiere la gente estar? ¿Qué hay al lado? ¿Qué viene? Entonces, estoy evaluando todo esto. Ya usé mi hoja de cálculo que tenemos, que la hemos compartido en las primeras sesiones. Ya tomé la información de algo que me interesa. Ya me he puesto en forma, he mirado mis finanzas, la oportunidad, el retorno y el riesgo, el tipo de mercado, pero en ese mercado ahora voy a profundizar. ¿Qué pasó antes? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los precios antes que están ahora? ¿Y qué elementos de este mercado de población, empleo y densidad hay para poder decir quiero comprar? ¿Quiero comprar para qué? Quiero comprar para revender, quiero comprar para remodelar, rentar y revender, quiero comprar para retener. Entonces ya estamos mirando cuál es el mejor momento para comprar. Ahora pasemos y usemos el mismo sistema para retener, para tener la propiedad. Quiero mantener la propiedad, ¿ok? ¿Cuánto tiempo quiere tener esta propiedad? No, la quiero tener por siempre, que esto es lo que me va a cambiar la vida, ¿ok? Entonces, si es por siempre que va a tener esta propiedad por muchísimo tiempo, entonces miremos un mercado que sea estable, que esté en crecimiento, para que esta propiedad que va usted a rentar le dé esa rentabilidad que espera por mucho tiempo. Ahí va a jugar un poco más el crecimiento de la población del mercado y la condición de la propiedad. ¿Por qué? Porque puedo hacer una buena compra en un mercado que está creciendo. Hice una buena compra, me siento bien, estuve preparado para invertir, adquirir la propiedad, pero la propiedad necesita de pronto unos arreglos, no cosméticos, que son más económicos, pero de plomería, de techo, de cimientos. Y cuando hago las cuentas digo, bueno, la propiedad necesitó esto, pero la iba a tener por mucho tiempo. Valió la pena. Le invertí a la inversión, la estabilicé, la fortalecí, la tuve 10, 15 años y wow, mire el retorno que tengo ahora, fantástico. Pero si la propiedad es para de pronto en 3 años revenderla, entonces la condición de la propiedad tiene que estar para poderla revender sin hacerle esas mejoras tan grandes. Porque al final del día lo que hizo fue trabajar para los contratistas, para los impuestos, para el seguro, para el gobierno, para la administración y no le dio. Entonces, muy importante, en retención, ¿cuál es el mejor tiempo para retenerla? Mientras la propiedad esté generando un retorno igual o mayor a la valorización, es un buen tiempo para retener. Si la propiedad no está generando un retorno neto más alto que la valorización anual, debe considerar vender la propiedad. Porque entre más tiempo pase, la propiedad no va a rendir a ese nivel. Hay una excepción a esa regla. Y esto es si es una propiedad nueva que va a dar un retorno o un flujo de caja menor a la valorización, como lo que tenemos en Lee Gardens, en Florida, lo que estamos desarrollando. Esta propiedad de pronto neto le deja un 4%, pero de acuerdo a lo que hemos visto en el mercado en los últimos 5 años, la valorización ha sido tremenda. Y lo que viene ahora, especialmente me atrevería yo a decir, en este mercado de Florida, todas las personas que están migrando fuera de otros estados en los cuales la parte social y política está haciendo que muchas personas consideren mudarse para Florida, pues entonces decimos, está bien, el flujo de caja fue el 4.5%, pero es que la valorización fue el 7%, 8%, 9%. Al final de 5 años tengo más o menos un 80% de retorno. Divido eso por 5, estuve al 15% de retorno anual. Fue una buena inversión. Fue el mejor tiempo para comprar y para retener. Entonces ya hemos mirado mejores tiempos para evaluar la compra, para retención de la propiedad, para quedarme con la propiedad, donde va a jugar la estabilidad de ese mercado y la condición de la propiedad. ¿Y ahora cuál será el mejor momento para vender? Pues ¿cuál sería el mejor momento para vender? También cuando esté preparado para vender y tenga un plan de qué va a hacer con ese dinero de la venta. Va a usar un intercambio 1031 para invertir en otro activo o activos de igual o mayor valor, identificando la dirección donde se va a invertir en un periodo de 45 días y cerrando en 90.
va simplemente a venderla, pagar sus impuestos de ganancia y hacer otra cosa. Tiene que tener un plan para ese dinero de esa venta. Como les habíamos mostrado la semana pasada, hablando de tiempos, vimos una propiedad de Sitka Lane en Rockford, la cual pueden verificar los números, que en el 2015 se había caído el mercado, se estaba hasta ahora recuperando después de la caída del 2008, 2009, 2010, y las áreas de esta zona no eran muy apetecidas, entonces esa propiedad estaba en el mercado por $19,000. Tres recámaras, un baño, garaje para dos carros, un patio bastante grande. En el 2019 nosotros la compramos por 42.900, pedían $44.900. Estuvo rentada por 800 a 824 por 5 años, una excelente inquilina, y en el 2025 la vendimos por 109.000, se puso en el mercado, se vendió por 107.000. Cuando miramos los números de esta propiedad, miremos las tres partes. ¿Cuál fue el mejor momento para comprar? En el 2019, porque estábamos preparados para comprar. Resulta que no conocíamos la propiedad en el 2015, o sea, no podía decir, uy, si yo hubiera conocido eso, hubiera no funciona acá. El mejor momento para comprar es cuando estábamos preparados para invertir. Juntamos nuestros recursos, se compró la propiedad. ¿Cuál fue el mejor momento para vender? Teníamos otro plan, vimos otros mercados que se están desarrollando, vimos cómo están creciendo, pero también vimos que la propiedad había madurado, basado en el área, basado en el sector, basado en el tipo de inquilino que teníamos. Ya sabíamos que habíamos obtenido lo que queríamos de la propiedad y estábamos cambiando nuestra estrategia de inversión. Por lo tanto, como teníamos un plan preparado para esa inversión, se puso en el mercado. ¿Fue una buena estrategia o no basado en tiempo? Pues si analizamos la casa, como lo hicimos la semana pasada, cuando se compró en el 2015, el que la compró muy bien en ese tiempo. Le metería algún dinero, la rentó porque cuando nosotros la compramos estaba en excelente condición, con una excelente inquilina que también la dejó en excelente condición. O sea que esta persona del 2015 cuando la compró, la casa no estaba en el mercado, simplemente esta persona tenía otra casa al lado, un dúplex que estaba vendiendo, y cuando fuimos a verlo, le dijimos, ¿y esta casa del lado? Dijo, sí, pues también la tengo, pues sabe que si me hacen una oferta la vendo. Estábamos preparados para comprar y se compró por esos 42.900. O sea que la persona que la compró en el 2015, a los 4 años la vende por 42.900. No sabemos cuándo le haya metido a la propiedad, pero sabemos que estaba obteniendo rentas de esta inquilina. En los números de la compra a la venta fue un 258% más alto, o sea, 64% anual de retorno. Cuando nosotros la compramos y la vendimos por los 107, básicamente 5 años después, ¿qué pasó? Ganamos el 149% sobre el precio de compra, el precio de venta. Pero la tuvimos rentada y nos entraron más o menos 48.000, o sea que tuvimos 261%, o sea 52% de retorno anual. Esto básicamente es decir, teníamos un 1% de retorno en el dinero mensual durante estos 4 o 5 años que tuvimos la propiedad. Esto lo pueden verificar. Entonces, para los tiempos que ocurre, ¿cuál es el mejor tiempo para comprar? Cuando esté preparado para hacer esa compra, cuando ya haya invertido el tiempo evaluando qué pasó antes, qué pasó después, dónde está el mercado. ¿Es un mercado de comprador, vendedor o inquilino? ¿Cuál es la condición de la propiedad y el precio? Y ya una vez determino esos factores, digo, listo, estoy listo para comprar. Es un mercado de comprador, vendedor o inquilino para poder hacer la mejor oferta posible, basado en ese mercado y en la información que tengo. Entonces, estos son casos reales. Así que cuando me pregunto cuál es el mejor tiempo para comprar, cuál es el mejor tiempo para rentar y cuál es el mejor tiempo para vender, pues pienso que es cuando yo esté en forma, cuando tenga las finanzas en orden, que sé que si llega una oportunidad tengo el dinero listo para hacer una oferta, tengo el equipo listo para que me ayude a negociar la oferta, hacer la inspección de la propiedad y llevarla a un cierre y a una compra efectiva. Y en ese mismo momento que hago la compra, tener muy claro el propósito de esa inversión, si va a ser para retener, por cuánto tiempo, y si va a ser para remodelar, por cuánto dinero. Entonces ya he analizado esta oportunidad,
ya he usado mi herramienta para medir el retorno y el riesgo. Todo esto pasó antes de hacer esa oferta de compraventa, porque ya cuando hice la oferta de compraventa, mi propósito es ganar esa oferta, comprar esa casa, no es saber qué pasa y si de pronto da o no da. Todo este trabajo se tiene que hacer antes. Es como cuando les he dicho que invertir es como competir. Entonces yo me preparo para esta carrera de 100 metros o de 200 metros o de 1000 metros. Pues yo no puedo llegar a calentar cuando digan arranquen. Tengo que haber calentado, tengo que haberme entrenado, tengo que haber practicado para cuando yo esté en la carrera que vaya a competir por esa casa que quiero comprar a ese precio, con ese retorno, con ese riesgo en ese mercado, de la forma como la quiero comprar y con el propósito de esa compra de retenerla y revenderla para que me dé esa ganancia para volverlo a hacer. Pues todo esto es la inversión que hice antes de posicionarme para escribir esa oferta. Porque mi intención es que gane. Mi intención es que logre comprar esa casa y esa oportunidad. Entonces el mejor tiempo para comprar es cuando yo esté preparado. No es hace 5 años, ni hace 10, ni hace 20, ni al año pasado. Es cuando yo esté en forma y esté listo para competir, para ganar en esa compra. ¿Cuál es el mejor tiempo para retener? Mientras la propiedad me esté dando un retorno neto igual o mayor a la valorización anual, la retengo y sigo creciendo, porque tengo, vamos a hacer un retorno del 7% y una valorización anual del 5%. En 5 años, digo, bueno, tuve un 7% anual compuesto, porque es 7% sobre el nuevo valor del siguiente año y del siguiente año y del siguiente año, y tuve una valorización estandarizada. Ahora, si empezó a declinar porque la condición de la propiedad requirió mucho más dinero y mi retorno es mucho más bajito que la valorización, pero veo que hay un mercado de vendedor en el cual hay poca oferta, mucha demanda y la condición de la propiedad me está bajando mi flujo de caja, tengo que vender. Tengo que vender y no me puedo pegar emocionalmente a la propiedad. No me puedo pegar emocionalmente que es que va a ser muy buena, sí, ha sido muy buena. Es muy diferente si es una buena propiedad, requiere un poco de inversión para seguir en esa condición, me está dando ese flujo de caja, se está valorizando, retengo la propiedad. Y dentro de 10 años digo, wow, la propiedad vale 3 veces más de lo que la compré, 2 veces más de la que la compré. Me está dando estos beneficios tributarios. Entonces tengo que mirar esos factores que he compartido hoy para decidir si la retengo o si la vendo. ¿Cuál es el mejor tiempo para vender? Pues creo que es muy fácil ahora decir cuál es el mejor tiempo para vender. Cuando esté preparado para vender también, cuando esté preparada para vender. Nosotros tuvimos unas ventas de unos multifamiliares y teníamos que programar que el mejor tiempo para vender no era todo al mismo tiempo. Se venden estos primero, en el siguiente año se venden estos otros para poder calcular la ganancia ocasional, el ingreso que iba a entrar, minimizar el impacto tributario, lo cual lo hablaremos en la sesión número 7. Y miraremos entonces cuál es el mejor tiempo para vender de acuerdo a la estrategia que yo he montado para poder beneficiarme tributariamente, si voy a usar un intercambio 1031, si simplemente voy a salir de esta propiedad porque me está causando de pronto no en este momento una pérdida. He tenido historias de clientes que yo les he dicho como su coach, es tiempo de vender. No, 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 es que ha sido buena, me está dando dinero. No, es tiempo de vender. Esta persona no está pagando, no la está cuidando. Si no lo hace ahora, va a tener daños más grandes. No, que yo creo que va a funcionar. Pero bueno, le estoy diciendo que es tiempo de vender. A los 3 meses, uy, pero ¿por qué tengo que meterle esto? Porque le dije que era tiempo de vender, pero bueno, ahora está desocupada, tiene que pintarla, arreglarle los pisos, ponerle esto. Yo creo que la podemos volver a rentar. Es tiempo de vender. Bueno, rentémosla. Ahora tengo otra vez el problema. Funciona esto. Yo creo que hay que vender, Saúl. Me parece buena idea. Sin embargo, no se sienta mal porque el retorno que va a tener ahora no es lo mismo que hubiera podido tener antes. Porque esto ya está un poco desgastada y como el factor tiempo juega, entonces lo que usted hubiera podido tener hace 8 meses, que tiene hoy, tiene menos valor, porque en 8 meses ese dinero lo hubiéramos podido poner a trabajar y hubiera tenido más paz, más tranquilidad y un mejor retorno. Así que
Eso es lo que pienso yo que es las herramientas, los pensamientos para saber cuál es el mejor tiempo para comprar, para retener una propiedad, para vender la propiedad. Y usar la tablita de inversión que mostramos la semana pasada también. De decir, bueno, si tengo Format, mi sistema de finanzas, oportunidades, retorno riesgo, mercado, adquisición, tiempo y trabajo en equipo. Entonces, ahora que ya definí qué tipo de propiedades, ¿cuándo voy a tomar esa decisión? El tiempo es oro y eso lo hemos escuchado. Y el tiempo en las inversiones lo es todo. En inglés, timing is everything. Entonces el tiempo es todo. Porque cuando de pronto decimos, ay, yo hubiera hecho esto antes, ya es muy tarde. Hágalo ahora. Prepárese para invertir. Invierta en el conocimiento, invierta en hacer las simulaciones de oferta, las simulaciones de compra, las simulaciones de la renta y la retención, la simulación de la venta. Prepárese e invierta, porque el tiempo lo es todo. Así que, en resumen, el mejor tiempo para invertir, pienso yo, es cuando esté preparado para tomar acción e invertir. El mejor tiempo para retener es mientras la propiedad esté generando un flujo de caja igual o mayor a la valorización. Y el mejor tiempo para vender es cuando esté otra vez preparado para hacer la siguiente inversión. Así que estos son algunos consejos que espero que les ayuden a tomar buenas decisiones, a ponerse en forma y seguir en forma para invertir. La semana entrante estaremos hablando de cómo maximizar el tiempo, cómo trabajar con un buen equipo. Les presentaré las personas que hacen parte de un equipo, las funciones de cada persona para que su tiempo y su dinero le rinda muchísimo más. Pues les doy las gracias por haber pasado este tiempo escuchando. Estaremos poniendo una presentación en PowerPoint. Las personas que quieran la pueden descargar luego y la podrán ver. Sin embargo, son consejos básicos, buenos, sencillos, que creo que les pueden funcionar. Compartan esta información con otras personas, compartan con su familia, escúchenlo de nuevo, tomen nota y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos, estamos acá para servirles. Somos inversionistas ayudando a inversionistas. Muchas gracias.